15 de 365. No empiecen mañana, empiecen hoy. Y hoy iniciamos un poquito más tarde por la lluvia. Veamos hasta dónde nos lleva este día. Casi siempre que comento con alguien que no es negro, que he sufrido un acto de racismo, esa persona suele decir que no es para tanto, pero lo dice porque no están en la piel de quien lo vive a diario. Por su parte, cuando realizo el mismo comentario y explico la forma en la que he sufrido el acto de racismo a una persona negra, esa persona me suele decir que ha vivido lo mismo. Muchas veces me han dicho la famosa frase, no soy igual que tú. Esa frase que no llega como una reflexión madura ni como una verdad descubierta con el tiempo. Esa frase que llega como llegan cosas que marcan, sin aviso, sin filtros, sin compasión. Yo tenía 8 años. 8. Y lo dejo claro, 8. La edad en la que el mundo todavía debería ser un lugar donde todos cabemos sin preguntarnos por qué. Antes de eso, la vida era simple. Éramos niños, ¿no? Jugábamos, corríamos, reíamos. No había categorías, no había escalas de belleza, no había jerarquías invisibles. En ese pequeño mundo o universo multicultural, nadie era más que nadie. Percibíamos la vida como que todos fuésemos iguales, hasta que un día dejó de ser así. Un compañero de clases me dijo con la naturalidad con la que se dicen las cosas que se han aprendido en casa o en la calle. Tú eres negra, así que eres la fea de la clase. No fue solo lo que dijo, fue lo que hizo después. Las risas, las miradas, el eco de esa frase repitiéndose en otros. Ese fue el día en el que descubrí que había algo en mí que el mundo había decidido convertir en defecto. Ese día no lloré en el colegio, ese día hice algo más profundo. Me guardé la pregunta, llegué a casa y fui directamente a mi madre. Mamá, ¿soy fea?, le pregunté. Y las mamás sienten el peso de ciertas preguntas antes de escuchar la respuesta. Me preguntó por qué. Yo le conté lo que había pasado. Ella me dijo que no hiciera caso, que no era cierto, que no dejara que eso me afecte. Pero hay cosas que aunque no sean verdad, se quedan y se me quedó. Desde ese momento algo cambió. Ya no me veía igual, empecé a mirar a los demás de otra forma, a los blancos, a los mestizos. Ellos eran la referencia. Ellos eran bonitos. Y yo era lo otro, lo opuesto. 3 años después, otra vez vino a reforzar lo que ya empezaba a crecer dentro de mí en la secundaria. Tú no eres igual que yo, me dijo una compañera. Yo soy blanca, mírame, soy más bonita, tengo el pelo largo. Y tú ni pelo tienes. No respondí, porque a veces el silencio no es debilidad, es supervivencia. Me di la vuelta, caminé hasta el baño y lloré. Lloré en silencio, como se lloran las cosas que no sabes cómo explicarlas. No se lo conté a nadie, porque siempre hay alguien que te dice, son cosas de niños, cosas de adolescentes.
pero no lo son. Son semillas y crecen. Años después, en la universidad, pensé que las cosas serían distintas, que la educación, la diversidad, el pensamiento crítico, todo eso que se supone que nos hace mejores cambiaría algo, pero no, solo cambió la forma, solo cambió el sitio. En la ciudad donde vivía, los taxis pasaban de largo cuando yo levantaba la mano, pero paraban a los mestizos que estaban detrás de mí. En el autobús, el asiento a mi lado quedaba vacío incluso cuando el resto estaba lleno. La gente quería ir parada o prefería ir parada antes que sentarse a mi lado. Nadie lo decía, pero todos lo sabían. Ahí entendí algo. El racismo no siempre grita, a veces susurra, a veces se sienta a tu lado, o más bien decide no hacerlo. Escuché frases que la gente decía riéndose como si fueran chistes. Me hicieron trabajar como negro. Hoy me negrearon. Blanco que corres deportista, negro que corres ladrón. Búscate una negra que te arregle los riñones. Tienes el alma negra. Y luego venía la frase comodín. No lo dije con intención de ofender, pero sí lo dijiste con toda la intención de hacerme daño, porque las palabras no salen de la nada, salen de lo que piensas, de lo que crees, de lo que has normalizado. Decir no quise ofender no borra el significado, solo lo disfraza. Y lo más duro no era escuchar esas cosas, era ver quiénes las decían. Gente que luego hablaba de igualdad, que compartía mensajes contra la discriminación, que se indignaban en público, mientras que en privado reproducían exactamente lo mismo que decían rechazar. ¿Y cómo se llama eso? Doble moral. Más adelante en el posgrado, otra ciudad, otra oportunidad de que las cosas fueran distintas, pero tampoco. Recuerdo una noche que salía de clases como a las 9 de la noche en mi país. A esa hora no es cualquier hora. Sabes que tienes que moverte rápido porque si no la delincuencia hace lo que tiene que hacer. Levanté la mano para parar un taxi. Pasó uno libre, no paró. Pasaron dos, tampoco paró. 5, nada. 10, nada. Todos vacíos. Ninguno paró. Levanté la mano una y otra vez, como si insistir pudiera cambiar lo que ya estaba decidido antes de que me vieran. Nada. Hasta que pasó un autobús. No me dejaba cerca de casa, pero me acercaba lo suficiente. Me subí no por comodidad, sino por necesidad. Y allí sentada entendí otra cosa. No se trata de un momento, es un patrón. El racismo no existe, dicen. Hoy por hoy repiten esa frase. Claro, no existe si no lo vives. No existe si nunca te han mirado como sospechoso antes de abrir la boca. No existe si nunca has estado en una habitación donde algo desaparece y todas las miradas giran hacia ti como el primer sospechoso. No existe si nunca han puesto en duda tu capacidad solo por cómo te ves. No existe si nunca te han preguntado varias veces si de verdad eres médico especialista o profesional, porque no lo pareces según sus estándares. No existe
si nunca has escuchado a alguien a pocos metros decir, deberían sacar a todos los negros de aquí. No existe. Si nadie te sigue en una tienda, sobre todo de ropa o abarrotes, pensando que eres el que va a robar. No existe si nadie te dice que te casaste con un blanco para mejorar la raza. No existe cuando no eres tú quien carga con ello. Pero existe, y más de lo que muchos están dispuestos a admitir. Existe en la ignorancia, sí, pero también en la educación. Porque no es un problema de títulos, no es un problema de cuántos libros has leído. Es un problema de prejuicios, de estructuras, de lo que se enseña sin decir, de lo que se repite sin cuestionarse. He recibido más racismo de personas supuestamente preparadas que de quienes no tuvieron acceso a la educación o estudios. Y eso desmonta una de las grandes mentiras, que la educación por sí sola elimina la discriminación. No lo hace, porque esto no es solo conocimiento, es humanidad. Y cuando falta humanidad, da igual cuántos títulos tengas en la pared. Al final, todo vuelve a ese punto inicial. A esa niña de 8 años que un día descubrió que el mundo tenía categorías. Pero hay algo que esa niña también aprendió, aunque tardó años en entenderlo. Que no ser igual no es el problema. El problema es que la gente no sabe aceptar lo diferente. El problema es intentar encajar donde no perteneces. El problema es no saber ver el valor en la diferencia. El problema es compararse constantemente. El problema es pensar que una persona negra es diferente solo por algo tan superficial como el color de piel. No soy igual que tú. Y durante mucho tiempo pensé que esa frase era una condena. Pero con los años entendí que no era la diferencia lo que dolía, era el significado que otros le daban a esa diferencia. Porque el racismo no empieza cuando alguien te insulta directamente, empieza mucho antes. Empieza en lo que no se cuestiona, en lo que se hereda, en lo que se repite sin pensar. Empieza en la infancia, pero no en la nuestra. Empieza en la de quienes aprendieron que no hay colores iguales, sino colores que valen más que otros. El racismo hacia las personas negras no es un accidente, no es un error puntual, es una construcción, una historia larga, pesada, que no desaparece porque alguien diga, yo no soy racista, porque no basta con no ser racista. Hay que dejar de sostener lo que no alimenta, y eso es mucho más incómodo. Creemos que viendo imágenes, escuchando historias, consumiendo ideas que colocan a los blancos como referencia universal, la belleza tiene un modelo, un molde distinto. El éxito tiene un molde. La normalidad tiene un molde. Y todo lo que queda fuera tiene que ser explicado. Si eres blanco, no justificas nada, pero si eres negro, tienes que justificar el por qué eres bueno. Tienes que demostrarlo. Por eso, a una persona negra no le basta con ser buena. Tiene que ser excelente para que la tomen en serio. No le basta con existir,
tiene que defender su lugar constantemente. No le basta con hablar, tiene que medir su tono, su postura, su presencia, porque cualquier gesto puede ser interpretado como amenaza. Y lo más agotador no es el ataque diario, es lo cotidiano, es lo invisible, es lo que se repite tantas veces que deja de parecer extraordinario. Como cuando alguien te toca el cabello sin permiso, como si fueras un objeto de curiosidad, como cuando te dicen, para ser negra eres bonita, creyendo que es un halago, como cuando te preguntan, ¿de dónde eres realmente? Aunque hayas nacido en el mismo lugar que ellos, como cuando cambian su lenguaje corporal al verte, como cuando te observan más de lo normal, como cuando dudan, siempre dudan un poco más. El racismo no siempre tiene la cara del odio, a veces tiene la cara de la sorpresa, de la condescendencia, del no lo esperaba de alguien como tú. Y esa frase pesa, porque en ese como tú hay toda una historia de prejuicios comprimida. Pero hay algo especialmente doloroso, darte cuenta de que incluso tú misma en algunos momentos empezaste a creerte parte de ese discurso, que intentaste encajar, que mediste tu valor con reglas que no estaban hechas para ti, que dudaste de tu belleza, de tu inteligencia, de tu lugar. Y eso es lo más profundo que hace el racismo. No solo te hiere desde fuera, intenta instaurarse dentro. Pero también llega un momento en que algo cambia, no de golpe, no como una revelación mágica, sino poco a poco. Empiezas a cuestionar, empiezas a observar, empiezas a darte cuenta de que el problema nunca fuiste tú, que no hay nada defectuoso en tu piel, que no hay nada que corregir, que no hay nada que justificar. Empiezas a ver el racismo como lo que es, una estructura que necesita repetirse para sobrevivir. Necesita chistes, necesita silencios, necesita miradas cómplices, necesita gente que diga, no es para tanto, porque si se cuestiona se debilita y entonces entiendes algo aún más importante, que el racismo no solo daña a quien lo recibe, también limita a quienes lo ejercen, porque quien cree que hay seres humanos superiores o inferiores ha reducido su capacidad de ver, de entender, de conectar, ha aceptado una versión pequeña del mundo, una versión pobre. Hablar de racismo hacia las personas negras es hablar de historia, sí, pero también es hablar del presente, de decisiones cotidianas, de actitudes pequeñas, de gestos que parecen insignificantes, pero que construyen realidades. Es preguntarse por qué en muchos espacios de poder seguimos siendo minoría, por qué nuestra presencia sorprende, por qué nuestras historias no siempre se cuentan, por qué nuestras voces a veces incomodan. Es reconocer que no basta con decir todos somos iguales. En la práctica no se actúa como tal, porque la igualdad no es una frase bonita, es una acción constante. Y aquí es donde la narrativa cambia, porque ya no se trata solo de lo que me hicieron sentir, se trata de lo que me decidí a hacer con eso. Decidí no quedarme en el silencio. Decidí nombrar lo que duele. Decidí no normalizar lo que no es normal. Decidí reconstruirme desde otro lugar. Uno en el que mi valor no depende de la mirada de otros, pero también entendí algo incómodo, que esto
no cambia solo porque quienes lo sufrimos lo denunciamos. Cambia cuando quienes no lo viven deciden verlo, deciden cuestionarse, deciden incomodarse, deciden dejar de justificar, por- porque el racismo no se sostiene solo con odio, se sostiene con indiferencia, con negación, con frases como, eso ya no pasa, estás exagerando, no todo es racismo. Mientras esas frases existan, el problema sigue ahí. No soy igual que tú. Y ya no lo digo desde el dolor, lo digo desde la conciencia, desde la diferencia. Siempre ha existido lo diferente y no es el enemigo. El enemigo es el significado que se lo da, la jerarquía, la idea de que alguien vale más que otro. Y aquí es donde todo se vuelve claro. Después de años de experiencias, de silencios, de preguntas, de heridas, esto nunca va a acabar si cada persona no se mentaliza en lo más profundo de su cabeza, de su conciencia, de su forma de ver el mundo, que todos somos iguales y que el color de piel es lo de menos.
Día 15 completado.